Dios le bendiga a todos, hermanos, amigos que me puedan escuchar, a todas las personas que se ponen en sintonía con nosotros en este momento. Les doy la bienvenida y les agradezco por estar con nosotros nuevamente. Es una bendición poder estar con ustedes por medio de las redes sociales, ¿verdad? Y hermanos que están en otros países y que nos miran por medio de YouTube. A los pastores que me han mandado mensajes también, Dios me les bendiga, Dios les guarde. A todos los hermanos de la iglesia les saludo aquí de nuestra iglesia, ¿verdad? Que no hay personas, estamos predicando simplemente para que nos escuchen en sus casas, pero es una bendición para mí poder llegar a ustedes por medio de estos medios, es una bendición, ¿verdad? Dios bendiga a todos de una manera muy especial. Seguimos adelante con esta situación que estamos viviendo y pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús. Cuídense mucho, coman bien, échenle ganas a la vida, busquen al Señor y adelante en este camino maravilloso. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Este día traigo una enseñanza basada en el Salmo número 78. Es uno de los salmos, se podría decir así, más largos de la Biblia, ¿verdad? De los salmos, pero yo solamente traigo 3 versículos de la palabra del Señor. En el Salmo 78, versículo 18, 19 y versículo 20. Voy a dar lectura para comenzar la enseñanza y yo sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes donde quiera que me estén mirando. Gloria al nombre de Jesús. Qué bendición, hermanos, poder enseñar la palabra en este momento. El versículo número 18 del Salmo número 78 dice la Biblia así: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Quiero leer nuevamente el versículo número 18. Dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Estaba yo analizando esta parte de la Biblia, hermano, esta parte de la Biblia bastante interesante, que basada en la enseñanza que yo traigo en este momento, Dios me ha estado hablando a mí de una o de otra manera, y dije, tengo que compartir esta enseñanza con los hermanos. Estaba analizando esta porción de la palabra, el Salmo número 78, donde es un salmo, hermano, que habla de la fidelidad de Dios a su pueblo, al pueblo infiel. A lo menos es el tema que menciona aquí el Salmo número 78, donde inicia, dice la fidelidad de Dios a su pueblo infiel. Si ustedes tienen tiempo de leer en sus casas, lean este salmo y se van a dar cuenta qué maravillosa está la lectura de la palabra del Señor en esta parte de la Biblia. Aunque toda la Biblia es muy bonita, pero en esta parte de la Biblia hay un mensaje para cada uno de nosotros muy especial. Comienza el versículo que yo he leído diciendo: pues tentaron a Dios en su corazón. Estaba yo analizando, hermanos, esta parte de la palabra del Señor y me di cuenta de qué manera alguien puede tentar a Dios. Pero aquí la Biblia dice que lo tentaron en su corazón, en lo interior de sus vidas. Dice que ellos provocaron la tentación a Dios. El Salmo número 78 es un recordatorio del pasado que vivió Israel en cierto momento de sus vidas, cuando se llevó a cabo la realidad del por qué el salmista describe esta situación que se vivió en algún momento. En el momento que se vivió esto por primera vez, esta
rebelión, esta tentación que dice la Biblia que ellos tentaron a Dios, y de qué manera es que Dios trabajó en su pueblo para ajustar, se podría decir así, cuentas por la afrenta que ellos habían hecho ante la presencia de Dios. Dice en el libro de Éxodo, vamos a ir a Éxodo porque me interesa que miremos esta parte de la Biblia en Éxodo para poder seguir la secuencia de esta palabra del Señor. Voy a Éxodo capítulo número 17. Gloria a Jesús para siempre. En Éxodo capítulo 17, en el versículo número 2 del Éxodo, leo este versículo y dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Moisés estaba acusando al pueblo de haber tentado a Dios, de haberse puesto a pelear con Moisés. Dice la Biblia que hubo un altercado donde Moisés le preguntó al pueblo por qué tentaban a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera ellos tentaron a Dios? Dice la Biblia que ellos, hermano, en las bendiciones que recibieron de parte de Dios, fueron muchas, inclusive señales visibles, señales físicas, donde Dios se les reveló de una o de otra manera. Ahora, en un momento de necesidad, en un momento de sed, en un momento donde ellos tuvieron algo, llegaron al grado, hermano, que la Biblia dice que se pusieron al tú con Moisés y cometieron pecado delante de la presencia del Señor. Cuando Dios dice la palabra, cuando el Señor dio los mandamientos allá en el Deuteronomio capítulo 6, uno de esos mandamientos que Dios les puso, que se encuentra en el versículo número 16 del capítulo 6, también usa otra parte parecida a Éxodo capítulo número 17, donde les dijo: no tentaráis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masach. ¿De qué manera ellos tentaron a Dios en Masach? En el versículo número 7 del capítulo número 17 del Éxodo, hay otro versículo que me va a servir para impartir la enseñanza que traigo para todos ustedes que se encuentran en sus casas o donde quiera que se encuentren en este momento. Dice Éxodo capítulo 17, versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masach, lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, donde dice: no tentaráis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masach. Ahora, aquí es donde se llevó el caso literal, el caso físico, el momento donde ellos tuvieron esta situación. Y dice la Biblia: y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está Jehová con nosotros o no está? Esa fue la manera como ellos, dice la Biblia, hermano, en Éxodo 17, 7, cuando ellos tuvieron la necesidad de tomar agua y se encontraron en aquella situación complicada para ellos, dice que llegaron a la conclusión y dijeron: ¿está Dios con nosotros o no está? Yo no sé si alguien en su vida ha llegado a esta conclusión y ha entrado en ese ciclo difícil de su vida, donde se ha puesto entre la espada y la pared por un momento difícil, donde siente que la soga la tiene en el cuello por la situación que está pasando, y llegan pensamientos donde una persona puede pensar y decir: ¿será que Dios está conmigo o no está conmigo? ¿Será que el Dios todavía quiere trabajar en mi vida o Dios ya se alejó de mi vida?
Este pueblo, a pesar de que había mirado las grandezas de Dios, la Escritura, que llegaron a la conclusión de decir, ¿se encuentra Dios con nosotros o no se encuentra Dios? ¿A qué pasan este tipo de cosas? A la gente que no tiene a Cristo, no teme a Dios, no le pasan este tipo de cosas, porque la gente que no teme a Dios simplemente trabaja con la suerte. Dicen buena suerte, mala suerte, todo está en la vida y todo lo acumulan en las cosas que acontecen en la vida. Pero la gente que conoce a Dios, que conoce los caminos de Dios, cambia la cosa, porque en un momento determinado se atreven a decir, ¿será que Dios está conmigo todavía? ¿Será que todavía me acompaña en esta situación? Ahorita en día, ahora mismo, hermano, el mundo está siendo zarandeado. Disculpen, hermano, por la situación que se está viviendo en el mundo. Se está viviendo, el mundo está siendo zarandeado de una manera bien difícil. Y la gente no sabe qué hacer. La gente corre para arriba y para abajo, están desesperados, una angustia mundial que se ha apoderado del mundo entero. Gente crítico mirar lo que se está viviendo ahora en día. Pero ahora, ¿cómo están actuando la gente cristiana? Nosotros también estamos aquí en el mundo, al igual que todas las personas, y no somos la excepción de la humanidad, que somos parte de la humanidad aquí en el mundo. ¿Cómo nosotros vamos a tomar la situación ahora? Todos nos dicen, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer esto. Y humanamente nos vienen temores, nos viene esto, nos viene aquello. Hay gente que tiene temor contagiarse, a pesar de que tenemos a Dios y creemos en el Señor. Los temores no dejan de apoderarse de la vida de muchos de nosotros. Hermanos, muchos se han quedado sin trabajo, el nivel económico es bajo y la situación a veces se vuelve complicada también. La Biblia dice que el problema más serio por el cual ellos tentaron a Dios con su vocabulario, con sus expresiones, hasta el grado de decir, ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Es porque llegó un momento de necesidad de las cosas más vitales como del agua. Tuvieron sed. Al tener sed, ellos entraron en esta situación. ¿Será que en algún momento de la vida difícil de un ser humano puede entrar al grado de tentar a Dios por el momento difícil que está viviendo? Aquí es donde yo voy. Debemos de tener cuidado en nuestra vida cristiana. No porque el mundo está siendo azotado por una situación y nosotros los cristianos también tenemos hasta cierto grado temores y nos estamos cuidando, pero no se nos olvide que nosotros tenemos al Señor sobre todas las cosas. No descendamos la cuesta tan hondo a ponernos a la par de cómo se está viendo el mundo entero. Hermanos, hermanas y quien me pueda escuchar, pongamos en práctica nuestra creencia, pongamos en práctica nuestra fe. No nos pongamos a la par como se está poniendo el mundo entero. Es cierto que nos tenemos que cuidar, es cierto que debemos de hacer lo que las leyes dicen, pero no debemos claudicar de nuestra confianza, nuestra seguridad. Ahora más que nunca es cuando tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que vivir mejor la palabra. Ahora es cuando nosotros tenemos que hacer la diferencia en la vida que está. Hermano, cuando el hombre se encuentra en una condición complicada de su vida, en una situación difícil de su vida, es cuando puede entrar en un sentido de vida como el que entró Israel en el Éxodo, hasta el grado de decir, ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Dios está con nosotros, hermano.
El Señor está con nosotros. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. La Biblia dice, allá en Mateo capítulo 4, versículo 5, dice que en cierta ocasión Satanás quería que Jesús se aventara del precipicio del templo. Y dice la Biblia que le dijo, basado en el Salmo número 91, que él estaba protegido y que los ángeles le iban a guardar. Dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate, brinca y lánzate, porque basado en de Dios en el Salmo 91, Dios te va a guardar. Él va a mandar a los ángeles que te cuiden. Usando la palabra como chantaje, para que Jesús se aventara del pináculo del templo, Jesús le responde con la palabra, hermano, con lo que dijo Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, le responde Jesús y le dijo, escrito está, no tentarás a tu Dios, no tentarás a tu Señor. Es un mandato. El mandato de no tentar a Dios con nuestras necesidades, con nuestras debilidades en momentos de situaciones críticas, debemos de tener cuidado de darle la gloria a Dios. Cuando el mundo diga todo explotó, cuando se venga el caos mundial, cuando las personas mueran de temor caminando por el mundo, es cierto que nosotros también tenemos que usar una mascarilla y que también debemos de guardar distancia y debemos de hacer las cosas bien, pero no se canse de darle la gloria al Señor, no se canse de respetar las cosas de Dios, no se canse de estar en la presencia del Señor, no se ponga a la par de como el mundo está ahorita en día. Jesús habló bien claro y le dijo a Satanás, escrito está, no tentarás a tu Dios, a tu Señor, no lo tentarás, como Israel tentó a Dios con sus debilidades en el momento de la situación difícil, es que ellos cayeron en este hoyo hasta el grado de decir si se encuentra con nosotros o no se encuentra. Hermanos, hasta el último momento Dios está con nosotros. Ahora, en el versículo número 19 de este mismo Salmo 78, en la secuencia de lo que yo estoy enseñando en este momento, dice la Biblia, y hablaron contra Dios. Mire cómo dice la Biblia. Salmo número 78, versículo 20 dice, versículo 19 dice, y hablaron contra Dios, dice la palabra del Señor, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Será que Dios nos podrá dar de comer donde no hay nada? ¿Será que Él nos podrá traer donde no existe la vida? Hasta ese grado dice la Biblia que llegó a Israel, hermanos, y hablaron contra Dios, no contra otra persona. Se pusieron al tú contra Dios diciéndole, ¿será que Él nos podrá poner mesa en el desierto? En otras palabras, ¿será que Él nos podrá dar de comer donde no hay vida? Si Dios fue el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, por Dios respiramos, miramos, caminamos y tenemos esta humanidad, y el día que Él determine, ese es el día que nos va a llevar de este planeta. Vivimos porque Él nos da la vida y la existencia, cosa que el mundo no lo reconoce. Cosa que la gente no reconoce el favor del Señor. El mundo vive en su ignorancia, en sus temores,
en la vida que está viviendo, por la situación que está marcando el mundo. Pero recuerden una cosa, nada, absolutamente nada se mueve si no es el Señor. Hay gente, hermano, disculpen, hay gente que se atreve a decir que esto es obra de Satanás, lo que está pasando ahorita en el mundo. Esto no es obra del diablo. El diablo no puede hacer absolutamente nada. Dios está glorificando en estos últimos días. Dios está metido en el asunto. Dios está visitando al mundo para que el mundo sepa que su palabra se cumple y que su palabra es viva y eficaz y tiene un cumplimiento profético, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Dios está visitando al mundo por medio de estas situaciones. Esto no es del diablo, esto es del Padre de nosotros, del Dios de nosotros, del Cristo que adoramos. Está metido en esta situación. Dios no permite que Satanás haga nada para destruir a la humanidad. Dios, hermano, es el que tiene control de todas las cosas. Él no va a permitir que Satanás tome control de lo que es del Señor. A Dios sea la gloria por su misericordia. Dice la Biblia, hermano, que llegaron a una conclusión en pensar si Dios tenía el poder para dar de comer en el desierto. Si es que Dios tenía la autoridad, ¿qué cosa no está bajo el control de Dios? Nuestras necesidades están en sus manos. Dios va a ser nuestra provisión, nuestro sustentador, nuestra vitalidad, nuestra fuerza y el compañero de nosotros mientras nosotros tengamos vida en este mundo. El versículo número 20, hermano, dice: he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Ponga atención. Mire lo que dice el versículo número 20. Dice otra vez: he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Ok, ya nos dio de beber. Y hubo tanta agua que incluso inundaron la tierra con el agua que nos proveyó. Pero dice el versículo 20, en los últimos dos renglones, dice: ¿podrá también darnos pan? ¿Será que también podrá darnos carne? ¿O será que solamente tuvo poder para darnos agua? Versículo 20, he aquí, ya salió agua de la peña y llenaron todo con el agua que salió de la peña. Pero ¿será que ese mismo que tuvo poder para que saliera agua de la peña, será que también tiene poder para darnos pan y darnos carne y poner mesa en el desierto? ¿Será que todavía tendrá poder para hacer eso? ¿O simplemente fue coincidencia que nos ha dado agua? ¿Será que el poder de Dios está limitado? ¿Será que Él puede sustentarnos todavía? Todavía estamos en la tierra. El pueblo del Señor todavía está en el mundo. Y Él ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, sino que con la diestra de su justicia nos sostendrá, dice las Escrituras. Aquel pueblo, hermano, haciendo el salmista un recordatorio de lo que había pasado en el Éxodo, llega a la conclusión y dice, hermano, cuando se pone a acumular los detalles de lo que había pasado en aquel desierto, dice la Biblia, hermano, que se atrevió a decir como que ellos habían dicho: ¿será que Dios tiene el poder suficiente o solamente las cosas van a quedar a medias? Las cosas no se van a quedar a medias.
El Dios de nosotros nos proveerá, nos sustentará y nos alimentará. Y no caiga en ese error de tentar la gloria y el poder de Dios con nuestra falta de fe. No caigamos en ese error como cayó Israel en el desierto. Dios tiene poder y Él nos sustentará. Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde. Ha sido una bendición nuevamente haber podido estar con ustedes, hermano. Cuídense mucho y que Dios los sustente todos los días de su vida.